¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Expediente Miss, yo soy Andrés Carmona y hoy vamos a estar dándole final a esta serie de programas que hemos hecho sobre las candidatas locales en Miss Universo y hemos tratado de responder con ello la típica pregunta o una de las típicas preguntas que uno se hace a lo largo de los años con los concursos internacionales, sobre todo cuando se hacen en distintos países cada año. La candidata local a juro clasifica, la candidata local tiene su puesto asegurado, o mejor dicho, cuando clasifican estas candidatas locales, ¿lo merecían o no lo merecían? Bueno, hoy vamos a terminar esta serie de programas con la década del 2010 hasta el 2023. Nos vamos al año 2011. Este año está muy interesante porque además tengo la experiencia de haberlo vivido en persona porque fui a ese Miss Universo realizado en Sao Paulo, Brasil, y vi cosas muy interesantes que les voy a compartir en este video. Ese año me cuentan mis amigos brasileros con los que he hablado sobre este tema. La gran favorita en el Miss Brasil era la candidata del Distrito Federal, que se llamaba Alessandra Baldini. Priscila Machado, que fue la que finalmente ganó, no era precisamente la favorita de la prensa ni de los fans en ese año 2011, que además es el primer año que se realizaba el Miss Universo en Brasil y la tercera oportunidad en que el concurso se iba para Sudamérica. Entonces, fíjense lo que pasó ese año. Pasó algo interesante. Tuve la oportunidad de asistir a la preliminar, a los ensayos y por supuesto a la noche final. Y fui testigo de algo que me llamó muchísimo la atención. Y es que la candidata de Brasil tenía un grupo que la apoyaba y otro grupo que la abuchaba y estaba totalmente en contra de ella. De hecho, recuerdo perfectamente que en la zona donde estábamos sentados en el teatro del Credit Card Hall había varios brasileros que habían ido con la banda de Venezuela. Y yo les decía, ¿y por qué apoyan a Venezuela? Porque no queremos a la Miss Brasil, no nos gusta. E incluso les comento algo que además es anecdótico. Durante el desfile de la candidata de Brasil, que cuando ya clasificó entre las semifinalistas, había un grupo, como les digo, que la aplaudía, pero otro grupo la abuchaba, la pitaba. Y casi, en la zona, por ejemplo, donde yo estaba, hubo enfrentamientos entre estos dos bandos y casi se van a los golpes, porque obviamente unos estaban apoyando a la candidata de Brasil y otros brasileros también estaban pitándola y saboteándole de alguna manera su participación. Entonces casi que se agarran a puños allí donde yo estaba y creo que eso pasó durante la preliminar también, en los ensayos. No sé por qué Priscila Machado no era una candidata popular para por lo menos un grupo importante de brasileros. Suele pasar cuando de repente uno siente que la elección de una candidata no fue justa o fue amañada o fue no muy legal. Entonces, bueno, obviamente que ya, por lo menos en mi caso, ya entonces no veo con buenos ojos a esa candidata. Priscila era una candidata atractiva, alta, pero que, si les soy sincero, y además yo que tuve la oportunidad de asistir a todos los eventos, ver a todas esas candidatas de cerca, sin maquillaje, con maquillaje, en ensayos, en presentaciones, no me parecía que era tan bonita, no me parecía que era como para estar en el grupo de las 15. Había muchas candidatas que ese año particularmente se quedaron por fuera, que eran muy, muy llamativas. Por ejemplo, Miss Malasia, que era la gran favorita de ese año, Miss Perú, la griega. Habían candidatas realmente espectaculares que ni siquiera llegaron a las 15 y yo realmente no me esperé. Yo sí, bueno, obviamente uno siempre siente que la candidata local tiene su puesto asegurado y sobre todo ese año el concurso fue auspiciado por un canal de televisión y por la empresa privada y por el gobierno de Sao Paulo, ¿no? Ahí no tenía nada que ver Brasil como tal, sino era específicamente en Sao Paulo. Y ese canal de televisión tenía mucho poder. Inclusive me acuerdo que hubo un grupo de entradas, de tickets, que solo se le vendieron
solo estuvieron, digamos, en poder de ese canal de televisión que transmitía el concurso en Brasil. Los que queríamos ir de otros lados del mundo, teníamos un grupo limitado de entradas. Hubo muchos problemas en esa oportunidad y obviamente este canal era el que transmitía Miss Brasil, entonces era su candidata doblemente, no solamente por brasilera, sino porque representaba a la empresa que estaba patrocinando el concurso. Entonces ahí hubo una situación bastante particular, pero Priscila además no solamente llegó a las 15, llegó a las 10 superando a candidatas como Venezuela, por ejemplo, Vanessa Goncalves, que era sin duda alguna para mí la mujer más bella que había en ese concurso ese año. Y sobre todo con el mejor cuerpo. Priscila no tenía precisamente un cuerpo bonito y sin embargo pasó dejando por detrás a candidatas como Venezuela, como la misma Colombia que tenía muy buen cuerpo, a Puerto Rico. Entonces bueno, y logró llegar inclusive a las 5 finalistas. De hecho fue la única latina que llegó a las 5 finalistas en un año verdaderamente atípico también por esa razón, de que no llegaron casi latinas al grupo final de finalistas. Quedó finalmente en la posición de segunda finalista y además siento que su actitud era como de revancha. Me imagino que se metieron tanto con ella y la atacaron tanto que ella estaba así como a la defensiva, como que aquí estoy yo, vieron que sí llegué. O sea, eso era lo que a mí me proyectaba esta chica. Entonces, bueno, creo que no era para ni siquiera me parecía una candidata como para las 15, pero bueno, finalmente quedó segunda finalista de esa edición. Bastante rara, porque si les soy sincero, muchos nos quedamos como un poco descolocados de los resultados, porque, no sé, entraron candidatas que no eran las que uno se imaginaba. 2016 marca la tercera oportunidad en que el concurso se realiza en Filipinas. La primera fue en el 74, luego en el 94, 2016 entonces lo vuelve a albergar. Y en esta oportunidad la representante local era María Maxine Medina. Venía además con la doble responsabilidad de ser local en un país furibundo. Yo creo que el país más fanático del Miss Universo y de los concursos de belleza que hay en el planeta. Y además ser la candidata que venía por el back-to-back, porque la anterior ganadora había sido filipina. Entonces, bueno, doble responsabilidad, doble presión. A mí en lo particular me pareció una muchacha más bonita que Pia, la que ganó el año anterior. Creo que era una filipina bonita. Tú sabes, con sus artificios, con sus lentes de contacto, con su voz, pero con una cara agradable. El cuerpo no era una maravilla, pero estaba bien. Me encantó el vestido que usó en la preliminar, ese vestido verde como de flecos. Fue de los más bonitos. Así que bueno, yo la tenía en mi cuadro. Ese año hubo un cambio en el grupo de semifinalistas. Pasaron de 13 a 6, a 9, después a 6. Una cosa rara ahí. Ya empezaron con las cosas locas que trataron de implementar y que ninguna funcionaba. Pero bueno, lo cierto es que finalmente quedó en el top 6, porque además creo que la respuesta fue la que definitivamente la sacó de la competencia. Le preguntaron algo así como que ¿cuál crees tú que es el cambio más relevante que ha habido en el mundo en los últimos años? Y respondió una cosa que no tenía nada que ver. En 2018 el concurso se va a Bangkok, Tailandia. Tailandia, a diferencia de lo que muchos piensen, no era un país con tan buenos números en Miss Universo. Tenía 9 clasificaciones en 62 participaciones que había tenido hasta ese momento en Miss Universo. Eso sí, tenía sus 2 ganadoras y desde que IMG tomó el concurso había comenzado con una muy buena racha de Tailandia con clasificaciones ininterrumpidas. Pero bueno, era bastante reciente. La candidata era, ay Dios mío, vamos a ver si puedo pronunciar esto bien. Sofida Kanchanarin era el nombre de la candidata de Tailandia. No sé si se pronuncia así, pero así suena, así se lee. Y bueno, recordemos que Tailandia ya era la tercera oportunidad en que hacía el Miss Universo. La primera fue en 1992 y la candidata local se quedó por fuera. La segunda fue en 2005 y la candidata local se quedó por fuera. Pero todavía en ese momento Tailandia no era un país con tanta pasión por el Miss Universo, por los concursos de belleza como ya lo era en 2018. Así que el hecho de que una tailandesa se quedara por fuera en ese concurso iba a ser un escándalo. Iba a ser
terrible para los fans. Entonces, esta candidata, que si les soy sincero, no me gustaba nada. O sea, Tailandia venía enviando mujeres muy guapas en esos últimos años, inclusive la del año anterior, que tampoco me acuerdo el nombre, pero que era una mujer altísima, como de 1,85, súper sofisticada, muy delicada. Yo creía que era la que iba a ganar en esa oportunidad, pero bueno, finalmente no fue así. Hubiese sido una muy buena candidata el año siguiente en su propio patio. Pero esta niña que fue en el año de 2018 no era bonita, no era para nada, merecía estar entre las semifinalistas, pero bueno, allí sí creo que funcionó mucho el tema de ser local y además de un país con ese furor por los concursos de belleza como es Tailandia. Y finalmente el año 2023 en una sede además interesante para analizar estas situaciones como lo fue El Salvador. El Salvador es un país que quizás también por sus conflictos políticos, etcétera, etcétera, no había tenido una participación tan regular en los primeros años de Miss Universo. Solo había tenido 4 clasificaciones de 51 participaciones que había tenido en el certamen. Solamente una en el top 5, que fue en los años 50, como se los he comentado en otras oportunidades, y no clasificaba desde el año 96, desde el año en que ganó Alicia Machado con Milena Mayorga, que por cierto ahora es la embajadora en Washington del gobierno de Bukele, o sea que es una funcionaria importante de su gobierno. La candidata era Isabel García Manso, una candidata que había tenido mucha controversia en su elección. No le hice seguimiento a la elección de Miss El Salvador, pero sí sé que había otra muchacha que era la favorita de casi todos, que venía del mismo mundo, creo, y era modelo y era muy guapa. Entonces, bueno, muchos apostaban porque iba a ser la representante de El Salvador en esta edición, pero finalmente fue esta chica la que ganó y además ganó con la asesoría de Magali Febles, que es la tenedora pues, de la franquicia de República Dominicana. Él fue también de Puerto Rico en muchos años atrás, la que le dio el triunfo a Denis Quiñones, a Zuleika Rivera, etcétera. Una dura del mundo de la preparación de los concursos de belleza. De alguna manera, algunos afirman que ella venía como guapa y apoyada porque era hija de un amigo de Bukele, que además es un presidente que creo que es el presidente que ha tenido una participación más directa y más protagónica en esto del concurso de Miss Universo hasta ahora. Yo nunca había visto que un presidente de un país llegara e inclusive hablara en el escenario de Miss Universo. Creo que es la primera vez que pasa. Eso fue interesante. Pero bueno, hay generó mucha polémica y mucha suspicacia el hecho de que viniera fuera hija pues de un amigo de Bukele, la preparación que le dio Magali Febles, que la tuvieron como desaparecida durante varios meses. Osmel Sousa, que la conoció en persona, pues habló muy bien de ella, dijo que era una candidata muy buena. Pero bueno, yo sí les soy sincero, estoy seguro que ella hubiese ido al Miss Universo en otro país y no hubiese clasificado. No le veía nada resaltante, o sea, tenía buena pasarela, un vestido bonito, pero nada más nada. O sea, no era una candidata sobresaliente. Inclusive, por ejemplo, yo recuerdo El Salvador en el año 2012 tuvo una candidata muy buena, Ana Yancy Clavel, si mal no recuerdo, que yo la tenía en mi cuadro de finalistas y no entró. Entonces, bueno, es un poco le quedan a uno esas dudas. Inclusive mucha gente especulaba que iba a llegar al top 5, pero bueno, finalmente no fue así. Bueno, yo creo que con esto hemos hecho un gran recorrido por todas las décadas y por las candidatas locales de los distintos países que han sido sede de Miss Universo. Y bueno, quiero terminar esta serie de programas con algunas conclusiones, porque bueno, es un tema que siempre llama la atención, pero hay que analizarlo minuciosamente para saber si muchos de los mitos que existen alrededor de él son ciertos o no. Si nos ponemos a ver, de las 34 veces que el concurso Miss Universo se hizo fuera de los Estados Unidos, en otros países, 20 de sus candidatas locales entraron en el grupo de semifinalistas, pasaron ese primer corte, o sea, un poco más de la mitad. Quiere decir que
suele suceder eso de que la candidata local entre entre las semifinalistas. Pero de esas 34, solo 8 pasaron un segundo filtro. O sea, llegaron al grupo de las 6 o al grupo de las 5. Un grupo mucho más reducido. Y solamente una ganó siendo local, que no sea americana, por supuesto, norteamericana, que es Denise Quiñones en el año 2001. Eso no volvió a ocurrir más. Así que bueno, espero que les haya gustado esta serie de programas y que con ello pues tengamos unos criterios mucho más reales sobre esta situación de las candidatas locales en Miss Universo a lo largo de las distintas décadas. Soy Andrés Carmona, esto fue Expediente Miss. Suscríbanse, activen las notificaciones, denle like para que nuestra comunidad crezca cada día más. Hasta la próxima.